Emite señal. Canal Territorio. Canal 78 de TV Norte. Canal Territorio, el canal de Jesucristo. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo son muy fuertes, cargadas de mucha verdad y hoy pueden retumbar en nuestros oídos y en nuestro corazón. Hubo una respuesta en el capítulo 13 de la narración que hace el apóstol Juan, cuando el Señor llega un momento en que le dice a Pedro: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Vemos que del capítulo 1 al capítulo 12, o entendemos por la palabra, que había un ministerio público de Jesús que vino a su pueblo Israel y en la mayoría, muchos de ellos lo rechazaron. Pero también nosotros podemos ver que del capítulo 13 en adelante comienza una narración muy íntima con sus seguidores, con sus discípulos, con aquellos que le amaban a nuestro Maestro. Y trágicamente Israel se perdió, claro que estaba contemplado en la palabra, mas nos lo dice el mismo apóstol Juan cuando dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Vemos que entonces en este capítulo 13, que hemos escuchado y visto a través de las narraciones en las películas, sobre todo en tiempo de Semana Santa, cuando el Señor lava los pies de sus discípulos, y es hermoso, porque dice que antes de la fiesta de la Pascua, cuando Jesús sabía que su hora se había acercado para que pasase de este mundo al otro mundo, al Padre, Él dice: como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Cuando pedimos al Espíritu Santo que nos ayude y leemos su palabra, hay detalles en la palabra que nos aseguran cuál era el espíritu con el cual nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, no solo se mantuvo en esta tierra el tiempo que estuvo aquí, sino qué nos quiere decir a nosotros hoy. Y en esta narración vemos que había una cena en los cuales él estaba con sus íntimos, y como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro, con su característica y su forma rápida de hacer una evaluación, pero unas actuaciones que, aunque no lo dejaban bien parado, él tenía la iniciativa y siempre sacaba una respuesta maravillosa del Señor. Y dice la palabra que entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿y tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Podemos nosotros ver aquí que del capítulo 13 en adelante vienen unos momentos en los cuales el Señor brota ese derroche de amor que tuvo por nosotros y por los suyos. Y vemos entonces que ya que su ministerio terrenal llegaba a su fin, él sabía que era una noche antes de la crucifixión, nuestro Señor, el Maestro, procuró reafirmar a sus discípulos con ese amor perdurable que él tenía por ellos. Entonces, este relato es una expresión máxima de su amor, pero también una gran enseñanza, una gran lección acerca de la humildad. Este lavado de los pies a sus discípulos se puede explicar en 4 momentos o 4 encabezados. Las riquezas sublimes del amor de Cristo. Cuando Él dispone todo. En la cultura judía, pues entendemos por la palabra que caminaban mucho en sandalias. Cuando llegaban a un lugar, esperaban entonces que el dueño de la casa, que el anfitrión tuviese un jarrón
para poder, antes de entrar a la casa, lavarse los pies, no solo porque era un acto de higiene, sino que si iban a cenar o iban a tomar los alimentos, las mesas eran a ras de piso. Entonces los pies tenían que estar limpios porque aunque iban por fuera de la mesa o alejados de la mesa, pues era necesario que estuviese limpio. Y como el Señor mismo había dispuesto este lugar ya en el aposento alto para poder tomar esta cena y darle estas grandes lecciones y enseñanzas a sus discípulos, no hubo quien o no hubo ninguno de sus discípulos que tomara esta actitud. El Señor Jesús no lo hace por eso, sino porque muchas veces es necesario que nosotros podamos recordar las acciones en las cuales viene una verdad espiritual para nuestras vidas. Y nuestro Maestro, Él entregó su vida, Él puso su vida por los que amaba. Entonces, vemos pues cómo el Señor toma el lugar, no solo de esclavo, sino de siervo. Pero aún los israelitas no ponían a sus propios compatriotas israelitas, aunque fuesen sus esclavos, a lavar los pies de los invitados. Ellos consideraban que este era un oficio demasiado bajo. Y entonces tomaban un gentil que no era de su cultura y él era quien hacía el trabajo. Mira la posición de nuestro Señor, la riqueza sublime de su amor, de cómo Él se despojó a sí mismo con toda su divinidad y comienza un acto precioso que no lo iban a entender en su momento. Vemos cómo también hubo un rechazo satánico de su amor, porque ahí estaba el que lo iba a entregar, Judas Iscariote. Y vemos que si Judas, con todo lo que ya había, la maldad que había en su corazón, porque el Señor, el Padre Celestial, no hizo otra cosa que afianzar o permitir que ese rechazo que inicialmente tuvo Judas hacia Jesús como seguidor, porque él maquinaba cosas, él hacía cosas, él se quería aprovechar de la bolsa. Judas hubiese podido aceptar ese acto de amor del Maestro y pudo haberse arrepentido. Sin embargo, como dice la palabra, ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote que le entregase. También vemos una revelación impresionante de su amor, porque les hace una pregunta y le dice más adelante a sus discípulos: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos de los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Pero ¿cuál es la respuesta adecuada entonces a lo que el Señor espera de todos nosotros? ¿Y de qué nos sirve poder nosotros tomar esta palabra, atesorarla en nuestro corazón y ponerla por obra? Vemos pues que en esta lección, estas verdades teológicas que nuestro Maestro quería que de manera crucial, sobre todo previo a lo que se iba a venir, Él tenía que reafirmarles, Él tenía que darles tanto amor para que ellos pudieran soportar la prueba. Él sabía que luego con la llegada del Espíritu Santo les iba a recordar todas las cosas, pero necesitaba que ellos se sintieran amados. A diferencia de que Él iba a morir solo en una cruz, en verdad la mayoría iban a salir huyendo despavoridos, pero Él, quien iba a ser atormentado por esa cruz, era quien les estaba dando ejemplo a sus discípulos. Vemos pues que el hecho de lavar los pies no está contemplado en la palabra como una ordenanza. Las ordenanzas son el bautismo y la Santa Cena para nosotros los creyentes, pero esto es un ejemplo de humildad. Su preocupación, la del Señor, era con la actitud interna, no el rito externo. Y aunque muchas veces tomamos literalmente las cosas del Señor, deberíamos pedir al Espíritu Santo que nos ayude, sobre todo porque no es necesario que yo hoy lave los pies de todas las personas que van quizás a la iglesia. Pues el Señor no quiere que lavándole los pies yo siga teniendo en mi corazón malos deseos, envidia, orgullo. Y hay gente que hace cosas externas y es especialista en hacer cosas externas, pero ¿dónde está lo más importante? Un verdadero servicio al Dios Altísimo, verdadera humildad
en cosas, en momentos, en circunstancias, en situaciones en las cuales no nos gustaría estar, en momentos en los que sufrimos y en los que anhelamos en verdad que esa ayuda de nuestro Señor viniera muy rápido. Y entonces a veces salimos con unas cosas, hasta en nuestras oraciones decimos unas cosas y el Señor dice, lo que yo estoy haciendo, ustedes ahora no lo entienden. Recuerda, cuando muchas veces fuiste procesado, cuando muchas veces fuiste pasado quizás por fuego o por aguas tormentosas o turbulentas y tú decías, Señor, ayúdame. Señor, ¿por qué no te escucho? ¿Por qué no te veo? ¿Por qué no siento que tú me estás sacando adelante? Y el Señor quizás decía, ahora no lo vas a entender o lo que estás viviendo no lo estás entendiendo, pero posteriormente cobra sentido lo que Dios en su momento permite que pase en nuestras vidas. Entonces, negarnos a seguir el ejemplo de Jesús sobre el servicio humilde es en realidad elevarnos nosotros en orgullo, querer o creer que estamos por encima de nuestro Señor, que hay cosas que se ven tan feas o hay cosas que yo no soy capaz de hacer o hay cosas que eso no es para mí. Y el Señor dice, ay, cuánto orgullo hay en tu corazón. Dice la palabra, pues el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado mayor que el que le envió. Y a veces nos desenfocamos. Y a veces nos creemos superiores a los demás. Y a veces creemos que moralmente somos muy intachables y que la gente no debería atreverse a decir cosas contra nosotros. Lo hicieron contra el maestro. Lo blasfemaron, lo injuriaron, lo calumniaron. Pero él nunca se desenfocó de su meta, que era venir a salvarnos. Su plan de salvación quedó instituido, quedó establecido para pecadores. Porque él dijo, yo no he venido a buscar a aquellos que están sanos, sino a los que necesitan realmente de la salvación. Y entonces vemos que ningún siervo debería atreverse a considerar que su tarea está por debajo del maestro cuando la ha realizado. Esto lo hubiera podido hacer cualquiera. O no tengas en poco los quizás detalles que son sencillos, pero que para Dios son grandes. O cuando haces algo por una persona que lo necesita, como dice la palabra, no hagas sonar trompetas, no te las des, no tengas ínfulas, no creas que todo el mundo tiene que conocer lo que tú hiciste. El Señor dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Refleja pues una verdad bíblica en la cual, o según la cual, la bendición sigue a la obediencia. Y esto es clave para nosotros, porque la palabra nos está demandando hoy que la misma actitud del Señor, pues hoy tenemos la mente de Cristo, hoy el Espíritu Santo debe morar abundantemente en nuestros corazones y el Señor quiere recordarnos esta palabra. Y si lo vamos a ver en tiempos de Semana Santa y si lo vamos a ver cualquier día que quisiéramos recordar esa pasión del Señor, veremos nosotros entonces que así como hay una palabra en el Salmo 1, del 1 al 3, en la Nueva Versión Internacional, que dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prosperará. Para cerrar con esto, dice el Salmo 119:1, declara, dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. En Proverbios 16:20, Salomón declaró, el que atiende a la palabra prospera, dichoso el que confía en el Señor. Jesús también declaró en Lucas 8, dice, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Más adelante en el Evangelio de Lucas, dice Lucas 11:28, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y este pasaje revela pues una forma especial en la que todos nosotros como creyentes podemos obedecer a Dios y recibir su bendición, porque dice 1 Juan 2:6,
siguiendo el ejemplo de su Hijo, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces, la conclusión pues de este pasaje y lo que el Señor quiso aclararle a Pedro y a todos los que estaban con Él es que servir a otros en la humildad del amor es imitar a Jesucristo. Y en días como hoy, en los cuales nuestro país está demandando que hombres y mujeres, los soldados de Cristo, la iglesia de Jesucristo, aquellos que predicamos su palabra, que aquellos que creemos y anhelamos que el nombre del Señor sea exaltado en todas las áreas de nuestra vida, pero también en nuestra sociedad, deberíamos nosotros considerar que este ejemplo de humildad, que este ejemplo de servicio, tiene que también estar en las personas que nosotros podemos escoger para que nos representen como presidente o vicepresidente de este país. Es necesario, hermano, que así como meditamos en la palabra del Señor día y noche y nos asegura la palabra que seremos prosperados, que habrá éxito en nuestras vidas, porque no solo lo dice allí en el Salmo 1, también recuerdas que el Señor se lo dijo a Josué. Antes de tomar esta tierra prometida, Él le hace una serie de recomendaciones y le dice: yo te mando que te esfuerces y seas muy valiente, pero ¿sabes qué? Medita en la ley del Señor día y noche, porque si lo haces, no solo tendrás paz, vas a recibir prosperidad, o sea, vas a tener éxito en cada cosa que hagas, vas a recibir la victoria, porque te estás asegurando de que mi palabra mora en ti, yo te voy a dar la fuerza, yo soy quien te va a inspirar, yo soy quien te voy a guiar. Sin la palabra no somos nada y sin el Señor bendito menos. Pero nosotros en este tiempo, hermanos, pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a ser luz y sal, no solo en nuestro hogar, con los más cercanos, sino en esta sociedad. Colombia nos necesita, y nos necesita en el servicio, en la humildad, pero sobre todo en la obediencia, en esa obediencia que es previa a las bendiciones. Y sabemos cómo está nuestro país, y hemos visto cómo están los otros que se alejan de Dios. Oremos, clamemos al Señor para que seamos una nación que de verdad obedezca a los preceptos de Dios, porque la palabra dice que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Y nosotros no queremos más martirio, aflicciones de la que ya de por sí el mundo trae, de la que ya de por sí Colombia ha venido superando etapas de guerra, etapas de violencia, etapas de narcotráfico, etapas en las cuales, bendito Dios, hay tantas cosas, pobreza, hay tantas tragedias, hay tantas muertes, una violencia generalizada. Entonces nosotros, hermanos, estamos en medio de este mundo y el Señor dice que aunque nuestra ciudadanía no es de acá y nuestra patria es celestial, mientras estemos de este lado del sol, tomando la palabra del Señor, asegurémonos de que esa palabra puede producir frutos en nuestra vida. Y lo dice el Salmo 1, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Escucha, y si alguien está en contra de la vida, en contra de la verdadera paz, en contra de la tranquilidad que le pueden dar a los mayores, a los niños, pues no sigas ese consejo. Y dice la palabra, dichoso el hombre que no se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita de día y de noche, medita en ella. Necesitamos que nuestro país esté lleno o en verdad nos podamos deleitar nosotros del fluir de Dios en las familias de Colombia. Lo necesitamos. Estamos en un punto crucial, no solo de las familias y de la conformación de la sociedad, sino pues hay unas leyes que son las que en realidad también afectan nuestro diario vivir. Y necesitamos que el hombre o la mujer que llegue a ser presidente de nuestra nación en verdad valore la familia, valore los principios, valore las virtudes que se deben tener como ciudadano y como ser humano. Entonces, amados hermanos, tenemos mucho que hacer y mucho que orar y en verdad mucho que imitarle a nuestro Maestro. No es lavar los pies literal, es que realmente nosotros, la actitud de nuestro corazón internamente sea la humildad decidida a depender confiadamente del Dios Altísimo, a guardar su palabra, pero sobre todo a que en esa obediencia podamos ver el fruto real, no solo para nuestras vidas, hermanos, porque la palabra nos asegura a nosotros la vida eterna, sino para los que están a nuestro alrededor, que haya un buen testimonio del Señor Altísimo y de sus hijos el tiempo que estemos en esta tierra.
Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Sabemos que tú nos oyes. Sabemos, Señor, que es necesario que haya un pueblo que se humille y clame a ti. Es necesario, Señor, que visites Colombia y que nos ilumines para que podamos tomar buenas decisiones. Padre, recibe el honor y la gloria y la alabanza. Tuyo es el poder, tuya la magnificencia por los siglos de los siglos. Y tu palabra nos enseña y nos asegura que si un pueblo se humilla, que si un pueblo clama, que si un pueblo te obedece, asimismo las bendiciones nos alcanzarán. Que mis hermanos, que los amigos que están escuchando estas palabras, Señor, sean llenos de la verdad de Cristo y que tu Santo Espíritu nos pueda guiar a toda la verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre amado. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esto es Canal Territorio, el canal de la bendición, el canal de Jesucristo. Canal Territorio, el canal de la bendición.